en el deslumbrante corazón de Versalles, donde el oro y el poder se entrelazaban en una danza mortal, una joven reina soñaba con escapar. No anhelaba más poder, sino un reino diferente, uno de prados, sencillez y afectos sinceros. María Antonieta, la archiduquesa de Austria convertida en reina de Francia, se encontró atrapada en una jaula dorada de rituales y expectativas. Para sobrevivir, construyó un refugio secreto, un mundo de fantasía pastoral donde podía ser una simple pastora y no la soberana de una nación al borde del abismo. Pero mientras ella se perdía en sus idílicos juegos, los ecos de la furia popular crecían más allá de los muros de su paraíso artificial. Esta es la historia de una reina que en su desesperada búsqueda de libertad personal se desconectó de la realidad de su pueblo, sembrando sin saberlo las semillas de su propia tragedia y la de una monarquía milenaria. Un cuento sobre el peligro de confundir el escenario con la vida real. En los vastos y soleados salones del palacio de Schönbrunn, en Viena, creció una niña destinada a un futuro extraordinario y trágico. María Antonia Josefa Johanna, la 15ª hija de la formidable emperatriz María Teresa de Austria y del emperador Francisco I, vivió una infancia que parecía sacada de un cuento de hadas. Schönbrunn no era una fortaleza de rígido protocolo como otras cortes europeas. Era un hogar vibrante, lleno de música, risas y una relativa informalidad. La joven archiduquesa, llamada cariñosamente Antoine en el círculo familiar, era una criatura de encanto y vivacidad. Con su cabello rubio ceniza y sus ojos azules, poseía una gracia natural que cautivaba a todos. Sin embargo, su educación reflejaba las prioridades de su madre, la apariencia y el comportamiento por encima del intelecto. Mientras se destacaba en danza, música y aprendía un francés con un encantador acento alemán, los libros de historia y los tratados políticos la aburrían profundamente. Su madre, la emperatriz, gobernaba un vasto imperio con mano de hierro, y veía a sus hijos no solo con amor maternal, sino también como piezas estratégicas en el gran tablero de ajedrez de la política europea. Cada matrimonio era una alianza, cada nacimiento un posible heredero para consolidar el poder de los Habsburgo. Para la joven Antoine, esta realidad política era una sombra lejana que apenas oscurecía sus días despreocupados. Pasaba el tiempo jugando con sus hermanas en los jardines imperiales, participando en obras de teatro amateur y disfrutando de la atmósfera más relajada de la corte austriaca. Pero la sombra de la política se alargaba inexorablemente. Tras la devastadora guerra de los 7 años, la emperatriz María Teresa buscaba un objetivo que parecía imposible: una alianza duradera con su enemigo histórico, la Francia de los Borbones. La paz, decidió, se sellaría no con tinta sobre un tratado, sino con la sangre de sus hijos. El instrumento elegido para esta monumental tarea sería su hija más joven y encantadora. La idea comenzó a tomar forma en los gabinetes de Viena y París. Casar a la archiduquesa María Antonia con el heredero al trono francés, el delfín Luis Augusto. Para la niña que corría por los pasillos de Schönbrunn, esta noticia fue un terremoto. De un día para otro, su identidad comenzó a ser moldeada para un nuevo propósito. Ya no era simplemente Antoine, la archiduquesa austríaca. Estaba siendo preparada para convertirse en María Antonieta, la futura reina de Francia. Su despreocupada infancia en el paraíso vienés llegaba a un abrupto final, y el mundo frío y calculador de la diplomacia real la reclamaba. El destino de 2 grandes imperios descansaba sobre los hombros de una niña de 14 años. El matrimonio entre María Antonieta y el delfín Luis Augusto
no era un asunto del corazón, sino el pilar de una nueva era geopolítica. Era la culminación de años de negociaciones secretas entre el duque de Choiseul, ministro de Luis XV, y el príncipe von Kaunitz, canciller de María Teresa. Su unión debía transformar a enemigos acérrimos en aliados incondicionales. Para María Antonieta, la preparación fue intensa. Su madre, la emperatriz, la inundó con una avalancha de cartas llenas de instrucciones. Le enseñaba cómo caminar, cómo sonreír, cómo ganarse el favor del rey y, sobre todo, cómo actuar siempre en beneficio de los intereses de Austria. La presión era inmensa. En abril de 1770, un convoy monumental partió de Viena. Era una procesión de casi 60 carruajes que transportaba a la joven novia en un viaje de 3 semanas a través de Europa hacia su nueva vida. Cada ciudad en el camino la recibía con fiestas y celebraciones, pero para María Antonieta, cada kilómetro recorrido era un paso más lejos de todo lo que conocía y amaba. El momento culminante de esta transición ocurrió el 7 de mayo de 1770, en una isla neutral en medio del río Rin, cerca de Estrasburgo. Se construyó un pabellón de madera especialmente para la ocasión, con un lado decorado al estilo austriaco y el otro al francés. Allí tuvo lugar la ceremonia de entrega. En un acto de profundo simbolismo, María Antonieta fue despojada de todo lo que la vinculaba a su tierra natal. Le quitaron sus ropas austriacas, sus joyas, e incluso a su pequeño perro Pug, Mops. Sola y temblando en una habitación, fue vestida de pies a cabeza con la moda francesa. Cuando salió por la puerta del lado francés, ya no era la archiduquesa María Antonia. Había renacido como María Antonieta, Delfina de Francia. Fue un ritual de aniquilación de su identidad pasada, una declaración de que su lealtad, su cuerpo y su futuro pertenecían ahora por completo a Francia. Al otro lado la esperaba su nueva corte, un séquito de damas y nobles franceses encabezados por la estricta condesa de Noailles, a quien María Antonieta pronto apodaría Madame l'Etiquette, por su obsesiva devoción al protocolo. La joven, que apenas unas semanas antes jugaba en los jardines de Schönbrunn, cruzó el umbral hacia su nuevo país. Era una extraña en una tierra extraña, a punto de conocer al muchacho torpe y tímido que sería su esposo, y de enfrentarse a una corte cuya complejidad y hostilidad ni siquiera podía imaginar. El Palacio de Versalles no era un hogar, era un escenario. Un laberinto de mármol y oro donde cada pasillo era un teatro y cada cortesano un actor y un crítico. Para la joven María Antonieta, de 14 años, su llegada no fue un cuento de hadas, sino la entrada a una jaula dorada. La primera impresión fue abrumadora. Un océano de rostros empolvados, susurros indescifrables y miradas penetrantes que la juzgaban desde el momento en que descendió de su carruaje. La atmósfera era sofocante, un marcado contraste con la calidez de Schönbrunn. Su primer encuentro con la familia real fue tenso. El rey Luis XV, un monarca envejecido y cínico, la recibió con una cortesía formal. Pero fue su prometido, el delfín Luis Augusto, quien más la desconcertó. El futuro rey de Francia era un adolescente corpulento, tímido y socialmente torpe. Sus pasiones no eran el baile o la conversación, sino la caza y la cerrajería. Su falta de interés en ella era palpable, una indiferencia que hirió profundamente a la vivaz y sociable archiduquesa. A esta fría bienvenida se sumó la hostilidad inmediata de las hijas solteras del rey, conocidas como Mesdames Tantes. Adelaide, Victoire y Sophie vieron en la joven austriaca una intrusa, una representante de la odiada alianza con los Habsburgo, y no perdieron tiempo en formar una facción en su contra,
sembrando las primeras semillas de la intriga cortesana que la perseguiría por siempre. La boda, celebrada el 16 de mayo de 1770 en la Capilla Real, fue un espectáculo de opulencia deslumbrante. María Antonieta lucía un vestido de brocado de plata y diamantes, pero bajo el esplendor era una novia nerviosa y aislada. La tragedia empañó las celebraciones públicas en París días después, cuando un accidente con los fuegos artificiales provocó una estampida masiva, un suceso que muchos supersticiosos interpretaron como un presagio funesto para el nuevo matrimonio real. Rápidamente, María Antonieta descubrió que ser delfina implicaba someterse a un conjunto de rituales absurdos y humillantes. La ceremonia del despertar, el lever, y la de acostarse, el coucher, se realizaban ante una audiencia de nobles. Incluso sus comidas, en Le Grand Couvert, eran un espectáculo público donde cada bocado era observado. Cada gesto estaba dictado por una etiqueta centenaria, y cualquier desviación era motivo de crítica. Rodeada de un lujo inimaginable, pero privada de cualquier afecto genuino o privacidad, la joven delfina se sintió atrapada. Versalles era un laberinto de reglas no escritas y alianzas cambiantes. Comprendió con una claridad aterradora que su nuevo y deslumbrante hogar era, en realidad, la prisión más hermosa del mundo. El silencio en la alcoba real era más ensordecedor que el bullicio constante de la corte de Versalles. Noche tras noche, la cama matrimonial permanecía como un desierto helado entre María Antonieta y Luis Augusto. Lo que debería haber sido un asunto privado se convirtió en un escándalo de Estado. Después de meses y luego años, el matrimonio real seguía sin consumarse. Esta situación era una humillación pública para la joven delfina. Su único propósito en Francia, su deber más fundamental, era proporcionar un heredero al trono, y estaba fracasando estrepitosamente. Las causas eran complejas. La timidez patológica y las posibles inhibiciones de Luis Augusto, combinadas con la juventud e inexperiencia de ambos, crearon un punto muerto insuperable. El fracaso en el lecho nupcial se convirtió en el chisme predilecto de Versalles y de toda Europa. Canciones groseras y panfletos maliciosos se burlaban del autrichien y del delfín impotente. Mientras tanto, desde Viena, su madre, la emperatriz María Teresa, enviaba un torrente de cartas implacables, interrogándola, culpándola y exigiéndole que sedujera a su marido para cumplir con su deber dinástico. Sintiéndose sola, frustrada y juzgada, María Antonieta comenzó a construir un mundo propio, un refugio contra la indiferencia de su esposo y la hostilidad de la corte. Su primera forma de rebelión fue la moda. Desafió la sobriedad de Versalles con vestidos extravagantes y peinados que se elevaban a alturas imposibles, convirtiéndose en un ícono de estilo. Gastaba fortunas en ropa y joyas, una forma de ejercer control en un área donde sí podía reinar sin oposición. Buscó consuelo en la amistad, formando un círculo íntimo y exclusivo con damas como la sensible princesa de Lamballe y más tarde, la encantadora y ambiciosa duquesa de Polignac. Este grupo le proporcionó el afecto y la diversión que anhelaba, pero también la aisló aún más, generando celos y resentimiento entre los nobles excluidos de su favor. Sus noches se llenaron de evasión, bailes de máscaras que duraban hasta el amanecer, representaciones teatrales privadas y, sobre todo, juegos de cartas con apuestas altísimas que escandalizaban a los cortesanos más conservadores. Estas actividades, aunque inocentes en su intención, cimentaron su reputación de frívola, derrochadora y desconectada de sus responsabilidades.
después de 7 largos y angustiosos años, la visita de su hermano, el emperador José II de Austria, en 1777, resultó ser el catalizador. Tras conversaciones francas con su cuñado, el problema marital finalmente se resolvió. La esperanza de un heredero era ahora real, pero el daño a la reputación de María Antonieta ya estaba hecho. Había aprendido a escapar de su realidad, un hábito que definiría su reinado y sellaría su destino. El 10 de mayo de 1774, un silencio ominoso cayó sobre Versalles. Luis XV había sucumbido a la viruela. En un instante, un grito ritual resonó por los pasillos dorados. «El rey ha muerto, viva el rey». En una habitación apartada, María Antonieta, con apenas 19 años, y Luis, 16, con 20, cayeron de rodillas. Su súplica, según se cuenta, fue un presagio de la carga que les esperaba. «Oh, Dios mío, protégenos, reinamos demasiado jóvenes». El peso de la corona más poderosa de Europa se había posado sobre sus cabezas inexpertas. Inicialmente, su ascenso al trono fue recibido con una ola de optimismo. El pueblo francés, cansado de la decadencia del viejo rey, veía en la joven y bella pareja un símbolo de esperanza y renovación. María Antonieta, ahora reina, sintió por primera vez el poder real. Su primera acción fue desterrar las rígidas formalidades que tanto había odiado. La temida Madame Letiquette fue despedida, y la reina comenzó a crear una corte a su imagen y semejanza, más joven, más íntima y menos formal. Liberada de las restricciones de ser solo la delfina, se erigió como la soberana absoluta de la moda europea. Junto a su modista, la célebre Rose Bertin, a quien se referían como la ministra de la moda, dictaba las tendencias con una audacia sin precedentes. Creó el puff, un peinado extravagante y altísimo que se adornaba con plumas, joyas e incluso maquetas de barcos o jardines para conmemorar eventos. Para ella, la moda no era mera frivolidad, era una herramienta de autoexpresión y poder. En una estructura política que le negaba cualquier papel formal, su estilo era su voz, su forma de proyectar influencia y de definir su identidad. Sin embargo, este reinado de la estética pronto se convirtió en un arma de doble filo. Los costos de su guardarropa y sus peinados eran astronómicos, alimentando una creciente ira popular en un país que se tambaleaba al borde de la bancarrota. Los panfletos y las críticas comenzaron a apodarla Madame Déficit. Sus elecciones estilísticas, que rompían con la tradición, eran vistas como una afrenta a la dignidad de una reina. La controversia alcanzó su punto álgido cuando adoptó el chemise à la reine, un sencillo vestido de muselina blanca. Aunque buscaba una simplicidad pastoral, fue percibido como escandalosamente informal, casi como ropa interior, y un insulto a la poderosa industria de la seda de Lyon. La imagen pública de la reina comenzó a transformarse peligrosamente. La encantadora joven que había prometido un nuevo comienzo se estaba convirtiendo en la mente popular en una extranjera derrochadora, caprichosa y completamente ajena a las penurias de su pueblo. Cada vestido nuevo, cada joya brillante, añadía un ladrillo más al muro de resentimiento que la separaba de Francia. Su libertad como reina solo sirvió para hacer su jaula dorada más visible y más odiada. En 1774, un joven Luis XVI, ansioso por complacer a su esposa, le obsequió la llave de una propiedad que se convertiría en su santuario y, a la vez, en el símbolo de su aislamiento. El pequeño Trianon, un elegante palacete neoclásico en los terrenos de Versalles, dejó de ser una simple residencia para transformarse en el reino privado de María Antonieta.
Aquí, las rígidas y asfixiantes reglas de la corte francesa no tenían validez. Era un mundo donde ella dictaba las normas. Al recibirlo, la reina le dijo al rey que a partir de ese momento, él sería solo un invitado más. Era una broma, pero revelaba un profundo deseo de autonomía. El Trianon se convirtió en su refugio contra los miles de ojos que la juzgaban en el palacio principal. Allí, se deshacía de los pesados vestidos de corte y los incómodos corsés, optando por sencillos vestidos de muselina blanca que escandalizaban a la vieja guardia aristocrática. Redecoró los interiores con un gusto exquisito y moderno, favoreciendo la simplicidad, las líneas limpias y los motivos florales, un estilo que contrastaba radicalmente con la opulencia rococó de Versalles. Este paraíso personal, sin embargo, era ferozmente exclusivo. Solo su círculo más íntimo, conocido como la Sociedad de la Reina, tenía acceso. Figuras como la princesa de Lamballe y, sobre todo, la duquesa de Polignac se convirtieron en las guardianas de su intimidad. Para el resto de la nobleza, las puertas del Trianon estaban cerradas. Ser excluido del círculo de la reina era una afrenta social y política de primer orden. Los duques y marqueses, cuyas familias habían servido a la corona durante generaciones, se sentían despreciados y humillados. Murmuraban con resentimiento sobre las fiestas privadas, los conciertos y las representaciones teatrales que se celebraban sin ellos. Acusaban a la reina de frivolidad, de crear una corte paralela basada en el capricho y no en el linaje. Mientras María Antonieta buscaba la libertad en su pequeño reino, sin saberlo, estaba construyendo los muros de su propia prisión dorada, alienando a poderosos aliados y alimentando las llamas del descontento que pronto se extenderían mucho más allá de los jardines de Versalles. El deseo de María Antonieta por una vida más simple y auténtica, lejos de la pompa de Versalles, alcanzó su máxima expresión en un proyecto tan encantador como controvertido: la aldea de la reina. Construida entre 1783 y 1788 en los terrenos del pequeño Trianon, esta no era una aldea real, sino una fantasía arquitectónica, un escenario teatral a tamaño real diseñado por el arquitecto Richard Micke. Se componía de una docena de edificios rústicos con techos de paja y paredes de entramado de madera, que incluían una granja, un molino de agua, una lechería y una casa de campo para la propia reina. Todo estaba diseñado para parecer pintoresco y desgastado por el tiempo, aunque por dentro, las residencias estaban equipadas con el lujo y la comodidad propios de la realeza. Aquí, la reina y sus damas de compañía jugaban a ser pastoras y lecheras. Se vestían con trajes de campesinas estilizados, recogían huevos de gallinas de pura raza y ordeñaban vacas que eran lavadas y perfumadas diariamente por los sirvientes. Los cubos para la leche eran de porcelana de Sèvres y las herramientas de jardín tenían mangos de marfil. Era un idilio pastoral completamente fabricado, un escape a una naturaleza idealizada que no tenía nada que ver con la dura realidad del campesinado francés. Mientras la reina se deleitaba en su bucólica fantasía, el pueblo de Francia sufría. Las malas cosechas, los inviernos severos y los impuestos agobiantes llevaban a millones al borde de la hambruna. La noticia de la costosa aldea de la reina se extendió como la pólvora a través de panfletos y rumores. Para el ciudadano común, que luchaba por conseguir un trozo de pan, la idea de una reina jugando a ser pobre era un insulto grotesco. La aldea se convirtió en un poderoso símbolo de la desconexión total de la monarquía con su pueblo. Representaba su extravagancia, su frivolidad y su incapacidad para comprender el sufrimiento real.
La imagen de María Antonieta como una pastora de porcelana en su granja de juguete se grabó en la conciencia popular, contrastando brutalmente con la miseria de las verdaderas aldeas de Francia, y solidificó su reputación como una reina ajena y derrochadora, avivando el fuego de la ira popular que pronto la consumiría. La corte de Versalles había sido durante mucho tiempo el epicentro del poder en Francia, un sistema complejo de jerarquía, favor y deber. Pero bajo el reinado de Luis XVI y María Antonieta, este delicado equilibrio comenzó a fracturarse. La reina, criada en la corte menos formal de Viena, despreciaba el rígido ceremonial francés. En lugar de cultivar el apoyo de las grandes familias aristocráticas, optó por rodearse de un círculo cerrado de amigos íntimos, a quienes colmó de favores, pensiones y títulos. En el centro de este círculo se encontraba Yolande de Polastron, la duquesa de Polignac. Encantadora y ambiciosa, la duquesa y su familia se convirtieron en los mayores beneficiarios del favor real. Recibieron enormes sumas de dinero del tesoro, puestos lucrativos y una influencia política sin precedentes. La reina encontraba en ellos la calidez y la informalidad que anhelaba. Pero para el resto de la corte, el clan Polignac era visto como un grupo de parásitos insaciables que explotaban su amistad con la soberana. Esta política de favoritismo creó una profunda división. La nobleza tradicional, cuyas familias habían servido a la corona durante siglos, se vio marginada. Se sintieron traicionados, viendo cómo los puestos y honores que consideraban suyos por derecho de nacimiento eran entregados a los recién llegados del círculo de la reina. Los pasillos de Versalles se llenaron de susurros venenosos y conspiraciones. Se formaron facciones, y la reina se convirtió en el blanco de una campaña de desprestigio, orquestada desde dentro de su propia corte. Se la acusaba de manipular a un rey indeciso, de anteponer sus placeres personales a los deberes de Estado y de gobernar a través de sus caprichosos afectos. Cada decisión, desde el nombramiento de un ministro hasta la concesión de una pensión, era analizada y criticada como una prueba más de su perniciosa influencia. María Antonieta, en su búsqueda de afecto genuino, había confundido el rol de amiga con el de reina. No comprendía que en una monarquía absoluta, la amistad personal no podía dictar la política de Estado. Al crear una corte de placeres para unos pocos, desató la furia de muchos, transformando a potenciales aliados en enemigos acérrimos que esperarían pacientemente el momento de su caída. En 1785, un escándalo de proporciones épicas estalló en la corte francesa, un drama de engaño, codicia y ambición que destruiría irrevocablemente lo que quedaba de la reputación de María Antonieta. Fue el asunto del collar de diamantes, una estafa magistral en la que la reina fue la víctima principal, pero a los ojos del público, la culpable indiscutible. La pieza central era un collar extraordinario, compuesto por 647 diamantes de un tamaño y una pureza deslumbrantes, encargado originalmente por Luis XV para su amante, Madame du Barry. Tras la muerte del rey, el collar quedó sin dueño, una joya de valor incalculable buscando comprador. Los joyeros Bemmer y Bassenge se lo ofrecieron a María Antonieta en varias ocasiones, pero ella lo rechazó, consciente de su exorbitante precio en un momento de dificultades económicas para el país. Aquí entra en escena la condesa de la Motte-Valois, una aventurera descendiente de una rama ilegítima de la familia real. La condesa ideó un plan audaz. Convenció al cardenal de Rohan, un hombre inmensamente rico pero caído en desgracia ante la reina, de que ella podía restaurar su favor.
Le hizo creer que María Antonieta deseaba secretamente el collar, pero no podía comprarlo públicamente. Mediante cartas falsificadas y un encuentro nocturno con una actriz que se hizo pasar por la reina, la condesa convenció a Rohan para que actuara como intermediario. El cardenal compró el collar a crédito, entregándoselo a la condesa para que supuestamente se lo diera a la reina. La condesa y su esposo desmantelaron la joya y vendieron los diamantes por separado. Cuando el primer pago no se materializó, los joyeros acudieron directamente a la reina y toda la trama se desmoronó. Furioso por haber sido engañado, el rey ordenó el arresto del cardenal y de la condesa. Se celebró un juicio público que fascinó y escandalizó a toda Europa. Aunque el tribunal finalmente absolvió al cardenal y declaró a la reina inocente de cualquier participación, el daño ya estaba hecho. Para el pueblo francés, predispuesto a creer lo peor de la austriaca, la historia confirmaba su imagen de mujer frívola, derrochadora y manipuladora. El escándalo del collar se convirtió en el clavo final en el ataúd de su reputación. A finales de la década de 1780, el descontento que había estado susurrándose en los pasillos dorados de Versalles se transformó en un rugido ensordecedor en las calles de París. La figura de María Antonieta se convirtió en el pararrayos de toda la frustración y la ira acumuladas contra el antiguo régimen. Una avalancha de propaganda hostil, en forma de panfletos y caricaturas llamados libelles, inundó Francia. Estas publicaciones, a menudo obscenas y siempre maliciosas, la retrataban no solo como una reina derrochadora, sino como una enemiga del Estado. El apodo de l'Autrichienne, la austriaca, se usaba constantemente para recordarle al pueblo su origen extranjero, insinuando que sus lealtades estaban con el imperio de su familia, los Habsburgo, y no con Francia. La acusaban de espionaje, de vaciar las arcas del Estado para enviarlas a Viena y de toda clase de depravaciones morales. Fue en este clima de odio donde nació la frase más famosa que se le atribuye: que coman pasteles. Aunque casi con toda seguridad nunca la pronunció, la cita se propagó como un incendio porque encapsulaba perfectamente la percepción pública de una reina insensible y desconectada de la realidad de su pueblo. Mientras la aristocracia disfrutaba de banquetes, la gente común se enfrentaba a la escasez crónica de pan, el alimento básico de su dieta. El precio del pan se disparó debido a las malas cosechas y la desregulación económica, provocando disturbios y desesperación. La brecha entre la opulencia de la corte y la miseria de las masas se hizo insostenible. Cada gasto de la reina, real o imaginario, se magnificaba y se presentaba como un robo directo del pan de la boca de los pobres. Los gritos de «pan, pan» en los mercados de París se mezclaban con las maldiciones contra la reina. El odio ya no era un asunto privado de cortesanos celosos. Se había convertido en un sentimiento popular, una fuerza política poderosa. La fantasía de Versalles estaba a punto de ser destrozada por la cruda realidad. El mundo de ensueño que María Antonieta había construido para sí misma estaba rodeado, y los gritos a las puertas del palacio anunciaban el inminente despertar de una pesadilla. Mientras Francia se hundía en una crisis financiera sin precedentes, la reina María Antonieta parecía habitar un universo paralelo. En los opulentos salones de Versalles y en el refugio bucólico del pequeño Trianon, su mundo era uno de lujo, extravagancia y un calculado olvido de la realidad. El pueblo, agobiado por los impuestos y el hambre, no tardó en encontrar en ella el chivo expiatorio perfecto. Nació un apodo venenoso
que se extendería como la pólvora por los panfletos y las calles de París. Madame Déficit. Este mote no era del todo injusto. La reina gastaba fortunas en alta costura, peinados imposibles y joyas deslumbrantes. Sus noches se perdían en partidas de cartas donde se apostaban sumas astronómicas, mientras el tesoro real se vaciaba a un ritmo alarmante. Su amado pequeño Trianón, un regalo del rey, se convirtió en su santuario personal, un teatro privado donde podía jugar a ser pastora en una aldea de fantasía, lejos de la rígida etiqueta de la corte y, sobre todo, lejos de las preocupaciones de un reino en quiebra. Para la opinión pública, esta aldea no era un refugio inocente, sino una insultante demostración de indiferencia. La propaganda antimonárquica, a través de caricaturas y libelos feroces, la retrataba como una extranjera derrochadora, una mesalina austriaca que manipulaba al rey y desangraba a la nación. Pero el golpe de gracia a su reputación llegaría en 1785, con el infame asunto del collar de diamantes. Una estafadora, la condesa de Lamotte, orquestó un engaño monumental, convenciendo al cardenal de Rohan de que la reina deseaba adquirir en secreto un collar de un valor exorbitante. Aunque María Antonieta era completamente inocente y ni siquiera conocía la existencia del complot hasta que estalló el escándalo, el daño fue irreparable. El juicio público la condenó sin pruebas. Para el pueblo francés era inconcebible que una reina, ya famosa por su frivolidad, no estuviera involucrada en una intriga de tal magnitud por una joya. El collar se convirtió en el símbolo de su codicia y su desconexión. La imagen de María Antonieta quedó fracturada para siempre. Ya no era simplemente una reina impopular. Se había transformado en el odiado emblema de un régimen corrupto y decadente. Su paraíso personal se había convertido en su jaula, y los muros de Versalles ya no eran suficientes para aislarla del creciente rencor de su pueblo. La tormenta financiera que azotaba a Francia obligó a María Antonieta a salir de su caparazón de apatía. Durante años, la política había sido un campo ajeno y tedioso para ella, un asunto que prefería dejar en manos del rey y sus ministros. Sin embargo, la creciente debilidad y la indecisión crónica de Luis XVI, junto con la palpable amenaza al futuro de sus hijos y de la monarquía, la empujaron hacia el centro del poder. Su despertar político no fue el de una estadista, sino el de una reina y madre que sentía que su mundo se desmoronaba. Comenzó a asistir a las reuniones del Consejo Real, un espacio hasta entonces exclusivamente masculino. Su voz, antes dedicada a la música y las conversaciones ligeras, ahora opinaba sobre nombramientos de ministros y reformas fiscales. Influenciada por el ala más conservadora de la corte y por los consejos de su hermano, el emperador José II de Austria, María Antonieta desarrolló una postura política rígida e intransigente. Veía las propuestas de reforma, como las de los ministros Calonne o Necker, no como una posible salvación, sino como un ataque directo a los cimientos del poder real. En su mente, cualquier concesión al tercer estado o cualquier limitación a la autoridad absoluta del monarca era una traición a la herencia de su hijo, el delfín. Esta postura la convirtió, a los ojos de los reformistas, en la principal enemiga del progreso. Se la acusaba de ser el cerebro detrás de la resistencia del rey, la austriaca que susurraba al oído de Luis para que se opusiera a cualquier cambio que pudiera aliviar la carga del pueblo a costa de los privilegios de la nobleza. La tragedia fue que, al intentar preservar la monarquía en su forma más tradicional, aceleró su caída. En 1787, cuando la Asamblea de Notables, convocada para aprobar una reforma fiscal radical,
Rechazó las propuestas del rey. La crisis política se volvió insostenible. La presión popular para convocar los Estados Generales, una asamblea medieval que no se reunía desde 1614, se hizo abrumadora. María Antonieta se opuso ferozmente, intuyendo que abrir esa puerta sería desatar fuerzas incontrolables. Pero la situación era desesperada. El rey cedió. La convocatoria de los Estados Generales para mayo de 1789 fue una victoria para el pueblo, pero para la reina fue el sonido de una campana fúnebre, el preludio de una batalla que estaba decidida a librar hasta el final. El año 1789 amaneció sobre Francia cargado de una mezcla de esperanza y premonición. En mayo Versalles se vistió de gala para recibir a los delegados de los Estados Generales. Era un espectáculo de pompa y circunstancia, pero bajo la superficie ceremonial bullía una tensión revolucionaria. El tercer Estado, representante de la inmensa mayoría de la nación, llegó decidido a no ser un mero espectador. Exigían un cambio fundamental, que el voto fuera por cabeza y no por estamento, lo que les daría la mayoría. Para María Antonieta, esta demanda era una afrenta intolerable. Desde el principio, se posicionó junto a la nobleza y el alto clero, instando a Luis XVI a mostrarse firme y a disolver la asamblea si era necesario. Su intransigencia la convirtió en el principal baluarte de la reacción. Pero mientras la crisis política se agudizaba, una tragedia personal la golpeó con una crueldad devastadora. El 4 de junio, su hijo mayor y heredero al trono, el pequeño delfín Luis José, sucumbió a una larga enfermedad. La reina quedó sumida en un profundo dolor. En el momento más crítico para la monarquía, su atención estaba dividida entre el luto privado y el caos público. El pueblo de París, sin embargo, mostró una indiferencia helada, un signo ominoso de la fractura emocional entre los soberanos y sus súbditos. La maquinaria revolucionaria, ajena a su duelo, no se detuvo. El 17 de junio, el tercer Estado se autoproclamó Asamblea Nacional. 3 días después, en el famoso juramento del juego de pelota, sus miembros juraron no separarse hasta haber dotado a Francia de una constitución. La respuesta de la corte, influenciada por la reina y los hermanos del rey, fue un error de cálculo fatal. Despidieron al popular ministro de Finanzas, Jacques Necker, y comenzaron a concentrar regimientos de mercenarios extranjeros alrededor de París y Versalles. La capital interpretó estos movimientos como el preludio de una masacre. El miedo se transformó en furia. El 14 de julio, el pueblo de París, en busca de armas y pólvora, se dirigió a una fortaleza medieval que simbolizaba la opresión real, la Bastilla. La caída de la prisión, más que una victoria militar, fue un terremoto simbólico. El mito de la invencibilidad del rey se hizo añicos. Cuando la noticia llegó a Versalles, la incredulidad inicial dio paso al pánico. El mundo de fantasía de la reina, su paraíso dorado, acababa de ser violado por la cruda realidad. La tormenta, tanto tiempo temida, finalmente se había desatado. El eco de la caída de la Bastilla resonó durante todo el verano de 1789. En Versalles, la corte vivía en una irrealidad precaria, intentando mantener una apariencia de normalidad mientras el mundo que conocían se desintegraba. Luis XVI había aceptado la escarapela tricolor, pero la desconfianza entre el rey y el pueblo era un abismo insalvable. El detonante final llegó en otoño. En París, el pan escaseaba y los precios se disparaban, llevando a las familias al borde de la desesperación. Al mismo tiempo, se extendió el rumor de que en un banquete de los guardias de corps en Versalles,
Los oficiales habían pisoteado la escarapela revolucionaria y brindado por la monarquía absoluta. Fue la chispa que encendió la pradera. El 5 de octubre, una multitud, compuesta en su mayoría por mujeres de los mercados de París, las Poissardes, armadas con picas, cuchillos y una furia nacida del hambre, emprendió la marcha hacia Versalles. Eran miles, un torrente humano que avanzaba bajo la lluvia, exigiendo pan y la presencia del rey en París. Cuando la noticia de la marcha llegó al palacio, la incredulidad se apoderó de la corte. María Antonieta instó al rey a huir, a refugiarse en una fortaleza leal, pero Luis, como siempre, dudó. Al anochecer, la multitud rodeaba el palacio, un mar de rostros airados y antorchas danzantes. El paraíso de Versalles se había convertido en una fortaleza sitiada. La noche fue una pesadilla de tensión y miedo. Al amanecer del 6 de octubre, un grupo de manifestantes encontró una puerta sin vigilancia y se precipitó dentro del palacio. Los guardias fueron superados. La multitud, enfurecida, buscaba los aposentos de la reina, gritando amenazas. María Antonieta, avisada en el último momento, corrió descalza por pasadizos secretos hasta las habitaciones del rey, escapando por minutos de sus perseguidores. El palacio había sido profanado. Para calmar a la turba, el rey aceptó aparecer en el balcón. Pero la multitud exigía ver a la reina, a la austriaca. Aconsejada por el marqués de Lafayette, María Antonieta salió al balcón, primero con sus hijos y luego, a petición de la multitud, sola. Se enfrentó a miles de personas que la odiaban, con una dignidad y un coraje que los dejó sin palabras. Pero su valentía no cambió su destino. El grito era unánime: ¡a París! Horas después, una extraña procesión abandonaba Versalles para siempre. El carruaje real, avanzando lentamente, escoltado por la multitud que llevaba en picas las cabezas de los guardias asesinados. Era el fin de una era, el adiós definitivo al paraíso de fantasía y el comienzo de un cautiverio del que ya no escaparían. La llegada a París fue un humillante traslado del sueño a la vigilia. La familia real fue alojada en el Palacio de las Tullerías, una residencia lúgubre y en desuso que contrastaba brutalmente con el esplendor de Versalles. Aunque conservaban una corte y un séquito, la realidad era innegable. Eran prisioneros. Las Tullerías no eran un hogar, sino una jaula dorada. Cada ventana daba a los jardines donde los parisinos paseaban y observaban. Cada pasillo estaba vigilado por la Guardia Nacional. El ruido constante de la ciudad, los gritos, las canciones revolucionarias, eran un recordatorio permanente de su nueva condición. El escape a un mundo de fantasía ya no era una opción. La realidad los asediaba por todos lados. En este entorno opresivo, María Antonieta experimentó una profunda transformación. La reina de la frivolidad desapareció, dando paso a una estratega política tenaz y desesperada. Mientras públicamente jugaba el papel de reina constitucional, aceptando las decisiones de la Asamblea Nacional, en secreto se convirtió en el alma de la contrarrevolución. Su objetivo era uno solo: salvar a su familia y restaurar el poder absoluto de la corona. Comenzó una febril correspondencia secreta con las cortes europeas, especialmente con su hermano Leopoldo II, el nuevo emperador de Austria. Les imploraba que intervinieran, que formaran una coalición de monarcas para aplastar la revolución. Al mismo tiempo, entabló negociaciones clandestinas con figuras moderadas de la Asamblea, como el conde de Mirabeau, jugando un peligroso doble juego en un intento por ganar tiempo y apoyo. Su confidente más cercano en esta época fue el conde sueco Axel von Fersen,
un amigo leal cuya devoción iba más allá de la simple amistad. Él se convirtió en el principal arquitecto de sus esperanzas y en el organizador de la que parecía ser la única salida posible. La vida en las Tullerías se volvió una rutina de disimulo y conspiración. Por el día, la familia real se mostraba al público, asistía a misa y seguía una estricta etiqueta. Por la noche, la reina escribía cartas en código, se reunía con agentes secretos y, junto a Fersen, trazaba los detalles de un plan audaz y arriesgado. La idea de la fuga se convirtió en una obsesión, la última carta en una partida mortal. Ya no se trataba de huir a un refugio imaginario como el Trianón, sino de una carrera por la supervivencia. El destino de la monarquía francesa pendía de un hilo, y ese hilo estaba en manos de una reina prisionera que se negaba a rendirse. En el Palacio de las Tullerías, la fantasía de María Antonieta ya no era un jardín de rosas y pastores, sino un simple anhelo de libertad. La familia real vivía como prisionera en su propia capital, observada por la Guardia Nacional y acosada por una prensa cada vez más hostil. La idea de escapar, antes un susurro desesperado, se convirtió en un plan tangible, una última apuesta por revertir el curso de la historia. El arquitecto de esta audaz empresa fue el leal conde sueco Axel von Fersen, cuyo afecto por la reina trascendía la simple lealtad. Durante meses, Fersen planeó meticulosamente cada detalle. Se construyó una enorme y lujosa berlina, lo suficientemente grande para toda la familia y sus sirvientes, una decisión que sacrificaría la velocidad por la comodidad. Un primer error fatal. En la noche del 20 de junio de 1791, el plan se puso en marcha. La familia real, disfrazada, abandonó las Tullerías uno por uno. Luis XVI iba vestido como un mayordomo. María Antonieta como una institutriz rusa llamada Madame de Corf. Los niños como sus hijas. La tensión era insoportable. Cada sombra parecía un espía, cada ruido un presagio de desastre. El viaje comenzó con malos augurios. La pesada berlina avanzaba con una lentitud exasperante, acumulando horas de retraso sobre el itinerario previsto. En cada posta, Luis XVI, poco acostumbrado a la discreción, se dejaba ver, su rostro inconfundible para cualquiera que hubiera visto una moneda. En Saint-Menehould, el error definitivo se materializó. Jean-Baptiste Drouet, un maestro de postas y ferviente revolucionario, reconoció al rey al comparar su perfil con la efigie de un asignado, el papel moneda de la revolución. Drouet no dudó. Montó a caballo y galopó por atajos para alertar a las autoridades del próximo pueblo, Varennes-en-Argonne. Cuando la berlina real llegó a Varennes en plena noche, se encontró con una barricada improvisada en un puente. El sueño se hizo añicos. Rodeados por la Guardia Nacional local, los pasaportes falsos fueron inútiles. La familia fue obligada a bajar del carruaje y esperar en la casa de un funcionario local mientras su destino se decidía. El amanecer trajo consigo la certeza del fracaso. El regreso a París fue una procesión de humillación. Miles de ciudadanos silenciosos y hostiles flanquearon el camino, sus miradas cargadas de desprecio. El carruaje avanzaba lentamente, una jaula dorada que exhibía a la monarquía derrotada. La fuga a Varennes no solo fracasó en su objetivo de alcanzar la frontera, destruyó el último vestigio de confianza entre el rey y el pueblo. Demostró que el monarca no aceptaba la revolución y estaba dispuesto a conspirar con potencias extranjeras. Para María Antonieta, la colisión con la realidad fue brutal. El mundo de fantasía al que intentaba escapar se había desvanecido para siempre,
reemplazado por los muros cada vez más altos de una prisión de la que ya no habría escapatoria. El eco del fracaso en Varennes resonó por toda Francia, acelerando el pulso de la revolución. La familia real, de vuelta en las Tullerías, ya no era prisionera de facto, sino de jure. La vigilancia se intensificó, y la ficción de una monarquía constitucional se desmoronaba. Para los revolucionarios más radicales, como los jacobinos, la fuga fue la prueba irrefutable de la traición del rey. La palabra república, antes susurrada en los clubes políticos, ahora se gritaba en las calles. María Antonieta, apodada la austriaca, se convirtió en el blanco principal del odio popular. Su correspondencia secreta con su hermano, el emperador Leopoldo II de Austria, y otros monarcas europeos, buscaba desesperadamente una intervención que salvara el trono. Pero cada carta interceptada era una prueba más de su deslealtad a la nación francesa. En abril de 1792, la Asamblea Legislativa, en una extraña alianza de intereses, declaró la guerra a Austria. Los girondinos esperaban que la guerra uniera al país bajo su liderazgo y extendiera la revolución, mientras que los monárquicos, incluida la reina, albergaban la secreta esperanza de que una derrota francesa restauraría el poder absoluto del rey. Esta peligrosa apuesta política incendió aún más los ánimos. El 20 de junio de 1792, una turba irrumpió en las Tullerías, humillando al rey al obligarlo a ponerse el gorro frigio revolucionario. Fue un ensayo general para el golpe final. El 10 de agosto de 1792, la historia dio un vuelco definitivo. Miles de guardias nacionales federados y sans-culottes parisinos asaltaron el palacio de las Tullerías. La guardia suiza, leal al rey, fue masacrada en una defensa heroica, pero inútil. La familia real, aterrorizada, huyó a través de los jardines para buscar refugio en la sede de la Asamblea Legislativa. Desde allí, escucharon el sonido de la batalla que ponía fin a 1000 años de monarquía en Francia. Su santuario se convirtió en su prisión. Confinados en una pequeña estancia, fueron testigos impotentes del desmantelamiento de su mundo. El 21 de septiembre de 1792, la recién elegida Convención Nacional votó por unanimidad la abolición de la monarquía y proclamó la Primera República Francesa. Luis XVI fue despojado de todos sus títulos y pasó a ser conocido simplemente como el ciudadano Luis Capeto. Para María Antonieta la caída fue vertiginosa. Ya no era reina de Francia. Era la esposa de un ciudadano acusado de traición, una prisionera en espera de un destino incierto. El sol se había puesto sobre su reinado, y una larga y oscura noche estaba a punto de comenzar. Tras la abolición de la monarquía, la familia real fue trasladada a la Torre del Temple, una sombría fortaleza medieval en el corazón de París. El contraste con el esplendor de Versalles, o incluso la relativa comodidad de las Tullerías, era brutal y deliberado. Esto no era un palacio, era una prisión diseñada para humillar y aislar. Los muros fríos y gruesos del Temple se convirtieron en el escenario del último acto de la vida familiar de los Capeto. María Antonieta, despojada de su corte y de sus lujos, se aferró a la única identidad que le quedaba, la de esposa y madre. Su mundo se redujo a un estricto horario impuesto por sus carceleros. Las comidas eran sencillas, los paseos por el patio, cortos y vigilados. Cada gesto, cada palabra, era escrutado por guardias que a menudo eran hostiles. En medio de esta austeridad, la reina luchó por mantener una apariencia de normalidad para sus hijos, María Teresa y el pequeño Luis Carlos. Se convirtió en su maestra, impartiendo lecciones de historia, geografía y religión.
intentando preservar en ellos la educación y la dignidad de su linaje. La adversidad forjó un vínculo aún más fuerte entre los 4 prisioneros. Se apoyaban mutuamente, encontrando consuelo en su compañía frente a la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, la sombra del juicio del rey se cernía sobre ellos. En diciembre de 1792, Luis fue separado de su familia para enfrentar a la Convención Nacional. María Antonieta vivió semanas de angustia, esperando noticias, rezando por un milagro que nunca llegaría. El 20 de enero de 1793 se le comunicó la sentencia. Esa noche, a Luis se le permitió una última y desgarradora despedida. Durante 2 horas, el rey intentó consolar a su esposa e hijos, prometiéndole a su hijo que nunca buscaría vengar su final. María Antonieta, con el corazón destrozado, se aferró a su marido, incapaz de aceptar la separación definitiva. A la mañana siguiente, el sonido de los tambores y el murmullo de la multitud anunciaron que la sentencia se estaba cumpliendo. María Antonieta no lo vio, pero sintió como una parte de su vida se extinguía para siempre. Ahora era la viuda Capeto. En la soledad de su celda en el Temple, la reina se enfrentaba a un nuevo capítulo de su tragedia. Había perdido a su esposo, su corona y su libertad. Su única razón para seguir viviendo eran sus hijos, pero sabía que la revolución, que le había arrebatado tanto, no se detendría. La fantasía había muerto por completo, dejando solo el frío y duro granito de su prisión y la certeza de que su propio juicio sería el siguiente. El golpe más cruel para María Antonieta llegó en el verano de 1793. En una noche de julio, le arrebataron a su hijo, Luis Carlos. Los gritos del niño resonaron en la torre mientras era separado de su madre, para ser puesto bajo la custodia de un zapatero revolucionario, Antoine Simon, quien tenía la tarea de reeducarlo como un buen ciudadano de la República. Para la reina, esta separación fue una herida de la que jamás se recuperaría. Poco después, en la madrugada del 2 de agosto, fue despertada y trasladada a la Conciergerie, la prisión conocida como la antecámara del final. Las condiciones eran infinitamente peores que en el Temple. Su celda era húmeda, oscura, y estaba constantemente vigilada por 2 guardias, sin un momento de privacidad. Su salud se deterioró rápidamente, pero su espíritu se preparaba para la confrontación final. El 14 de octubre de 1793 comenzó el juicio ante el Tribunal Revolucionario. María Antonieta, vestida con un sencillo traje de luto negro, entró en la sala con una dignidad que silenció a la multitud. Las acusaciones eran una mezcla de actos políticos y calumnias personales, conspirar con potencias extranjeras, dilapidar las finanzas de la nación y ejercer una influencia perniciosa sobre su esposo. Ella respondió a cada cargo con calma, precisión y una inteligencia inesperada. Negó haber influido políticamente en el rey y defendió sus acciones como las de una esposa y madre leal. Pero el fiscal, Antoine Fouquier-Tinville, tenía un arma final y terrible. El líder radical Jacques Hébert subió al estrado para presentar la acusación más infame: haber mantenido una conducta inapropiada con su propio hijo. La acusación se basaba en un testimonio forzado del pequeño Luis Carlos, manipulado por sus carceleros. La sala quedó en un silencio sepulcral. María Antonieta, que hasta entonces había permanecido impasible, se puso de pie, con el rostro pálido por la indignación y el dolor. Se giró no hacia los jueces, sino hacia el público, y con voz temblorosa pero firme, pronunció las palabras que resonarían en la historia.
La naturaleza misma se niega a responder a semejante acusación, hecha a una madre. Apelo a todas las madres que se encuentran aquí presentes. Por un instante, la opinión de la sala cambió. Las mujeres del público murmuraron en su favor, conmovidas por su apelación. Había ganado la batalla moral, pero la guerra política estaba perdida desde el principio. El veredicto era una conclusión inevitable. Tras 2 días de juicio, fue declarada culpable de todos los cargos de alta traición. Al escuchar la sentencia, no mostró ninguna emoción. De vuelta en su celda, escribió una última y conmovedora carta a su cuñada, Madame Elisabeth, reafirmando su inocencia, pidiendo perdón por sus faltas y encomendándole a sus hijos. El mundo de fantasía había sido reemplazado por una aceptación serena de su destino. La reina que había jugado a ser pastora se enfrentaba ahora al final de su trágico viaje con la majestuosidad de una soberana. La mañana del 16 de octubre de 1793 amaneció fría y gris. En su celda de la Conciergerie, María Antonieta se vistió por última vez, eligiendo un sencillo vestido blanco. Un sacerdote constitucional le ofreció confesión, pero ella lo rechazó cortésmente, manteniéndose fiel a la Iglesia de Roma. Le cortaron el cabello, un último acto de despojo de su identidad femenina y real. Sus manos fueron atadas a la espalda. A diferencia de su esposo, que fue llevado en un carruaje cerrado, a ella la destinaron a una carreta abierta, el vehículo de los criminales comunes. El trayecto hasta la Plaza de la Revolución fue una tortura pública. Durante más de 1 hora, la carreta avanzó lentamente por calles abarrotadas de una multitud hostil que la insultaba y escarnecía. El artista Jacques Louis David la esbozó en ese momento, capturando a una mujer envejecida y demacrada, pero con una expresión de impasible dignidad. Ella no bajó la mirada. Contempló la ciudad que una vez la había aclamado, ahora sedienta de su final. Al llegar a la plaza, donde se alzaba la imponente estructura, bajó de la carreta sin ayuda. Se dice que al subir los escalones del patíbulo, pisó accidentalmente el pie del verdugo, y sus últimas palabras fueron: «Señor, le pido perdón. No lo hice a propósito». Fueron las palabras de una mujer educada en la etiqueta de la corte hasta el último aliento. Momentos después, todo terminó. La caída de la reina simbolizó el fin definitivo del antiguo régimen. Pero, ¿cuál es el verdadero legado de María Antonieta? Durante la Revolución, fue caricaturizada como la encarnación de todos los vicios de la monarquía. Frívola, derrochadora, conspiradora y extranjera. La propaganda la convirtió en Madame Déficit y la loba austriaca, una figura odiada sobre la que se proyectaron todas las frustraciones del pueblo. Sin embargo, la historia ofrece un retrato mucho más complejo. Fue una joven princesa arrojada a un matrimonio político en la corte más formal y traicionera de Europa. Su búsqueda de un mundo de fantasía en el pequeño Trianón fue una forma de escape de una vida pública que la asfixiaba. Pero esta evasión la aisló y la hizo parecer indiferente a los sufrimientos de su pueblo. Sus intervenciones políticas fueron a menudo torpes, motivadas más por la protección de su familia que por una comprensión real de la crisis. No obstante, en sus últimos años, demostró una fortaleza, un coraje y una devoción maternal que contradicen la imagen de una reina superficial. La María Antonieta del Temple y la Conciergerie no era la misma del Trianón. Se transformó de un símbolo de exceso a un ícono de la tragedia. Su historia es la de una mujer incomprendida, juzgada con demasiada dureza por sus contemporáneos y romantizada en exceso por la posteridad.
Su legado perdura como una advertencia sobre el abismo entre la percepción pública y la realidad privada, y sobre cómo una vida que comenzó como un cuento de hadas puede convertirse en la más sombría de las tragedias.